La Revolución Francesa es un proceso social y político ocurrido entre 1789 y 1799. Sus principales consecuencias fueron la caída del rey Luis XVI, la abolición de la monarquía de Francia y la proclamación de la Primera República. Sus causas más influyentes fueron la incapacidad de la nobleza y el clero para hacer frente a los problemas del Estado, la indecisión de la monarquía, el exceso de impuestos y el empobrecimiento de los trabajadores. Asamblea Constituyente ocurrió entre 1789 y 1791. Se formó por decisión de los miembros de la burguesía en el seno de la Asamblea de los Estados Generales convocados por el rey. Abolió los privilegios, sometió al clero al poder civil y secularizó sus bienes. Ordenó la redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre y estableció el imperio de la Constitución de 1791. Esta asamblea comenzó su actividad movida por los desórdenes y disturbios que estaban produciéndose en las provincias. El clero y la nobleza hubieron de renunciar a sus privilegios en la sesión celebrada durante la noche del 4 de agosto de 1789. La asamblea aprobó una legislación por la que quedaba abolido el régimen feudal y señorial y se suprimía el diezmo, aunque se otorgaban compensaciones en ciertos casos. En otras leyes se prohibía la venta de cargos públicos y la exención tributaria de los estamentos privilegiados. La Asamblea Legislativa comenzó sus sesiones el 1 de octubre de 1791. Estaba formado por 750 miembros que no tenían experiencia alguna en la vida política, debido a que los propios integrantes de la Asamblea Constituyente habían votado en contra de su elegibilidad como diputados de la nueva Cámara. Esta se hallaba dividida en facciones divergentes. El centro de la Cámara acogía al grupo mayoritario, conocido como el Llano, que carecía de opiniones políticas definidas, pero que se oponía unánimemente al sector radical que se sentaba en el ala izquierda, compuesto principalmente por los girondinos, que defendían la transformación de la monarquía constitucional en una república federal, un proyecto similar al de los Montagnards, integrados por los jacobinos y los Cordeliers, que abogaban por la implantación de una república centralizada. Antes de que estas disensiones abrieran una profunda brecha en las relaciones entre los girondinos y los Montagnards, el sector republicano de la Asamblea consiguió la aprobación de varios proyectos de ley importantes, entre los que se incluían severas medidas contra los miembros del clero que se negaran a jurar lealtad al nuevo régimen. Sin embargo, Luis XVI ejerció su derecho a veto sobre estos decretos, provocando así una crisis parlamentaria que llevó al poder de los girondinos. La Convención, ocurrida entre 1792 y 1795, pretendió borrar todo vestigio del pasado, cambiando el calendario e introduciendo el culto a la diosa Razón. Más, la posición de extremista de Robespierre unió a todas las fuerzas contra él y se le ajustició, junto a sus colaboradores que habían llevado la violencia al paroxismo mediante la implantación de ese régimen de terror. Se impusieron importantes restricciones al poder de la Iglesia Católica mediante una serie de artículos denominados Constitución Civil del Clero. Confiscación de los bienes eclesiásticos. Se permitió al Estado emitir un nuevo tipo de papel moneda, los asignados, garantizando por las tierras confiscadas. Que los sacerdotes y obispos fueran elegidos por los votantes. Que los sacerdotes y obispos prestaran un juramento de lealtad al Estado y que las órdenes monásticas fueran disueltas. El Directorio ocurrió entre 1795 y 1799. Fue un gobierno moderado y que ante el peligro de un retorno de la reacción o de un rebrote del terror, acabó por ceder el poder de un joven general que se había distinguido por sus victorias contra los austríacos en Italia, Napoleón Bonaparte. Este general dirigió y condujo la política francesa durante 15 años. Las campañas militares de sus ejércitos difundieron los principios de la revolución por todo el continente europeo. Gracias al prestigio que le dieron sus campañas de Italia y de Egipto, pudo dar un exitoso golpe de Estado que le permitió derrocar al Directorio y crear un consulado, en el cual asumió el cargo de primer cónsul. 3 años más tarde se declaró cónsul único y vitalicio, y un decreto senatorial de 1804, ratificado por un plebiscito, lo proclamó emperador de los franceses.